Muy buenos días, mi nombre es Laura Carvajal Arboleda y el día de hoy les voy a explicar un ejercicio de equilibrio de cuerpo rígido en 3D. El ejercicio dice así: una contraventana de 15 kilogramos y 900 por 1500 milímetros está soportada por bisagras en los puntos A y B. Esta se sostiene en la posición mostrada gracias a una vara CD de 600 milímetros ubicada en el lateral de la contraventana. Suponiendo que la bisagra A no ejerce ninguna fuerza de empuje axial, determine: 1. La magnitud de la fuerza ejercida por la vara. 2. Las componentes rectangulares de las reacciones en A y B. 3. ¿Qué implicaría que la bisagra A si ejerciera una fuerza de empuje axial? Y 4. ¿Qué implicaría que la bisagra B no ejerciera ninguna fuerza de empuje axial? Entonces, pues vamos a utilizar unas funciones. Entonces, primero vamos a utilizar una ecuación que es M igual a R por FO, o el momento es igual a la distancia por la fuerza. También si es un sistema en equilibrio, tenemos que tener las fuerzas y los momentos iguales a cero. Y estas ecuaciones son necesarias para poder hallar el momento en X, en Y y en Z con respecto a las matrices que vamos a encontrar. Entonces, esos son unos datos que nos dan en el ejercicio, nos dan que la masa es igual a 15 kilogramos, que A no ejerce empuje axial y las distancias en A y B y en DE son iguales, o sea que son iguales a 900 milímetros o 0.9 metros. Las distancias en B, A, D y AC son iguales, que son 1500 milímetros o 1.5 metros, y la distancia en CD, que es igual a 600 milímetros o 0.6 metros. Entonces, ya con esto planteamos el diagrama de cuerpo libre. Como nos dicen que en la bisagra A no se aplica una fuerza de empuje axial, por lo cual pues no vamos a poner una reacción en el eje Z con respecto a, ya que el eje Z es el eje donde se está trabajando. En la bisagra B sí hay fuerza axial, por lo cual se ponen las tres reacciones en X, en Y y en Z. Y está la fuerza en la vara, que es CD, y el peso que está en la mitad de la ventana, dirigido hacia abajo. Entonces, primero vamos a empezar hallando unos ángulos que nos van a ayudar a encontrar ciertas componentes más adelante. Entonces, esto se halla muy sencillo, solamente el triángulo que está señalado, como es isósceles, vamos a trazarle una altura formando un ángulo de 90 grados, como se ve en el dibujo. Entonces, con esto vamos a encontrar a teta, que es la mitad del ángulo A, aplicando la ley del seno. Entonces, aplicando la ley del seno teta es igual a 11.54. Entonces, A es igual a 23.08 y ya los otros ángulos se hallan con la ley de los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, vamos a empezar ya los momentos con respecto a B. ¿Pero por qué a B? Porque es que si ustedes ven, B no se desplaza ni en X, ni en Y, ni en Z, lo cual eso nos puede facilitar mucho para resolver los momentos más adelante. Entonces, empecemos con el momento generado en B con respecto a A. Listo. Entonces, sea la distancia de A con respecto a B, que sería, con respecto a B no se desplaza ni en X ni en J, pero sí se desplaza en K, que sería 0.9. Las reacciones en A es AY, que es positivo, como se muestra en la imagen, y AX, que es positivo también, como se muestra en la imagen. Entonces, ya reemplazando todo esto en las ecuaciones que vimos anteriormente, nos da que el momento de B con respecto a es igual a menos 0.9 a Y en I más 0.9 a X en J. Entonces, lo mismo vamos a hacer con los otros momentos. Entonces, sigue el momento de B con respecto a la vara, ¿cierto? Perdón, el momento de la vara con respecto al punto B. Entonces, aquí vamos a aplicar C con respecto al punto B. Listo, para que se nos facilite un poco más el ejercicio. Entonces, C en este caso no se desplaza en X, sí se desplaza en J, que se desplaza a menos 1.5 metros, y en K se desplaza 0.9 en K. Listo. Y ya en las fuerzas se van a hacer que CD es igual al coseno de 11.54, que era el ángulo teta que hallamos anteriormente, que se puede reflejar en el ángulo que se forma debajo de la vara CD, si se trazara como un tipo de línea perpendicular a esta pared, por así decirlo. Entonces se formaría este ángulo, por lo cual decimos que es en I, CD por coseno de 11.54 y en Y
CD por el seno de 11,54. Y como no se desplaza en K, pues no se pone nada. Entonces ya reemplazando las ecuaciones que vimos anteriormente, todo esto nos da que el momento de CD con respecto a B es igual a menos 0,18 CD en I más 0,88 CD en J más 1,47 CD en K. Entonces, ya nos falta por último con respecto al peso. Entonces, para poder hallar el punto en X y en Y del peso, porque ya sabemos que la mitad de la ventana con respecto al punto Z es 0,45 metros, porque es la mitad de 0,9. Entonces, con esto solamente vamos a aplicar como un tipo, vamos a proyectar un tipo de línea para que se nos forme como un tipo de rectángulo con una diagonal. Esta diagonal sería 0,75 metros. ¿Por qué? Porque si el peso está en la mitad de la ventana, tiene que ser en la mitad de 1,5 metros, que es como el lado que está inclinado. Entonces, por eso tiene que ser 0,75. Entonces, si realizamos otra vez lo de la ley del seno, vamos a hallar que en B, en X se desplaza 0,29 y en J se desplaza 0,69. Entonces, con esto ya empezamos a plantear el momento. Entonces, ya sabemos que W con respecto a B se desplaza en I 0,29, en J menos 0,69 y en K 0,45. Entonces, como esta fuerza solamente se aplica en J, entonces, en I no se pone nada, en K se pone 0 y en J se pone menos 145,15 y ese es el resultado de 15 kilogramos por la gravedad, o sea, 9,81. Entonces, ya otra vez reemplazando las ecuaciones, nos daría que el momento de W con respecto a B es igual a 66,22 en I menos 42,67 en K. Entonces, ya con esto vamos a empezar a hacer la sumatoria de momentos para poder hallar las componentes. Entonces, vamos a empezar con la sumatoria de momentos en X. Tenemos menos 0,9 en AY, menos 0,18 en CD y más 66,22, que es todo eso es igual a 0. Esto es con respecto a los momentos que hallamos anteriormente. Entonces, se nos da esta ecuación, todavía no podemos hallar nada, entonces seguimos despejando. Lo mismo sucede con el despeje en el momento Y. Tampoco se puede despegar nada por el momento, pero si nos paramos en el momento en Z, podemos ver que se puede despejar la fuerza de la vara CD, que esta nos da 29,03 newtons. Entonces ya esto, con eso podemos reemplazar en el momento en X. Entonces ya reemplazando todo esto nos da que AY es igual a 67,77 newtons y podemos reemplazar esto también en MY, que todo esto nos daría que AX es igual a 28,4 newtons. Entonces, ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas para poder hallar ABX, ABY y ABZ. Entonces, las fuerzas en X serían las siguientes. Entonces, como vemos que AX en el anterior punto nos dio negativo, nos dio menos 28,4, significa que la reacción estaba mal como aplicada, o sea, no estaba en el sentido correcto, por lo cual AX no iría en el sentido del eje X positivo, sino en el sentido contrario. Entonces, ya que aplicamos que AX va en el sentido contrario, entonces decimos que las sumatorias de las fuerzas en X es igual a menos AX menos BX, como se muestra en el diagrama, más la componente CD por coseno de 11,54. Entonces ya reemplazamos con los datos que tenemos de AX y CD y esto nos da que BX es igual a 0. Entonces lo mismo aplicamos en la fuerza Y. Entonces AY es positiva, BY es positiva, el peso es negativo y la componente en CD por el seno de 11,54 grados es positivo. Entonces, reemplazando otra vez, ya que sabemos AY, ya sabemos W y ya sabemos CD, reemplazamos y esto nos da que BY es igual a 73,57. Y por último, como la única reacción aplicada en Z es BZ, entonces se dice que BZ es igual a 0. Entonces, estos serían los resultados. Ya hallamos todas las componentes, corregimos la dirección de AX que estaba al principio mal planteada y ya hallamos las componentes en B y la fuerza en la vara CD. Entonces, también nos preguntaban unas cosas al principio, que era, ¿qué pasaría si se ejerciera
una fuerza de empuje axial en A. Pues en este caso, para que el sistema siguiera en equilibrio, esta tendría que ir en el sentido contrario al eje Z, porque ya sabemos que BZ va en el sentido positivo de Z, entonces se tienen que cancelar, por lo cual estas fuerzas se cancelarían. Y cuando nos preguntan qué pasaría si en el momento, si en el punto B no se ejerciera fuerza axial, pues en este caso seguiría siendo lo mismo, porque si no se ejerciera la fuerza axial, la fuerza en Z sería igual a cero, pero BZ nos dio en un inicio cero, entonces seguiría sin ejercerse pues esa fuerza Z en el sistema. Y eso sería todo. Muchas gracias.